Proceso de elaboración de medicamentos sólidos, sistemas dispersos heterogéneos y control de calidad. La elaboración de medicamentos dentro de un laboratorio farmacéutico es un proceso complejo que necesita que todas las herramientas posibles para que se realice de una manera efectiva y con el aspecto más importante que es la calidad de los productos terminados. El proceso comienza cuando surge la necesidad de crear un nuevo medicamento o cuando un lote elaborado ya se agotó. Antes de llegar a nuestras manos, los medicamentos requieren de un proceso de desarrollo, fabricación y acondicionamiento complejo, que implica aún mayor nivel de dificultad en el caso de alguno de ellos, como por ejemplo los oncológicos y para sostenimiento de trasplante de órganos. Cabe recordar que los medicamentos que consumimos a diario deben ser elaborados bajo estrictas normas de seguridad e higiene para que puedan cumplir con el efecto terapéutico deseado. Algunas normas generales son contar con una adecuada infraestructura, procesos de verificación de las materias primas de elaboración, implementación de las BPM o buenas prácticas de manufactura, controles de calidad, contar con los equipos necesarios y específicos para la elaboración de cada forma farmacéutica, contar con el personal capacitado y calificado para realizar los procesos. Para la elaboración de los productos farmacéuticos se necesitan de algunos equipos específicos, como por ejemplo los que están a continuación. Filtro Nucha. Se utiliza en el proceso de separación de sólidos y líquidos mediante filtración a presión. Están diseñados para todo tipo de aplicaciones farmacéuticas y químicas. El mezclador para productos sólidos y polvos. Se usa en mezclas intensas y rápidas e indicado para todo tipo de producto, incluso de granumetría y densidades muy dispares. Usos para elaboración de recubrimiento de sólidos. Para el proceso de fabricación de medicamentos sólidos, el laboratorio debe contar con los equipos necesarios y en buen estado, como los siguientes. Procesadores de líquidos y semisólidos. Permite un amplio rango de operaciones como las homogeneizaciones de alta viscosidad, emulsiones finas, vacío y presión. Se puede elaborar con ellos antibióticos, son viscométricos, cremas, jarabes y entre otros. El secador al vacío. Garantiza el secado de todo tipo de productos termosensibles húmedos, cristalinos amorfos o pastas, en un proceso bajo vacío para elaborar antibióticos, cosméticos y para realizar granulación vía húmeda y microencapsulación. El filtro Nucha se utiliza en el proceso de separación sólido-líquido mediante filtración a presión. Están diseñados para todo tipo de aplicaciones farmacéuticas y químicas. El mezclador para productos sólidos y polvos. Este se usa en mezclas intensas y rápidas e indicado para todo tipo de productos, incluso de granumetría y densidades muy dispares. Usos para elaboración de recubrimiento de sólidos. Excipientes. Los medicamentos están compuestos por dos tipos de sustancias. Los primeros, el principio activo, que tiene un efecto terapéutico, y los segundos, los excipientes, que son necesarios para que el principio activo cumpla su objetivo. Estos excipientes conceden muchos beneficios al principio activo, pero no deben generar ningún tipo de peligro al ser consumidos. Algunos ofrecen propiedades de relleno como los diluentes. Los aglutinantes unen las partículas entre sí cuando la presión no basta. Los lubricantes reducen o eliminan la fricción entre la mezcla para comprimirlos. Los desintegrantes se utilizan para acelerar la disgregación del principio activo en el agua y los jugos gástricos, facilitando así su absorción. Todas las formas farmacéuticas ofrecen ventajas y desventajas.
Aquí les presentamos las de los sólidos. Las tabletas tienen dosificación exacta, pero pueden ser confundidas con dulces. Son fáciles de administrar, pero algunas dosis grandes no pueden ser administradas en tabletas. Son muy aceptadas por los pacientes, pero si hay vómito o inconsciencia no se pueden administrar. Formas farmacéuticas según el estado de la materia. Sólidos, estériles y no estériles. En los estériles podremos encontrar el polvo estéril para la inyección y los liofilizados. En los no estériles están los comprimidos y no comprimidos. En los comprimidos encontraremos las tabletas y las grajeas. En los no comprimidos, las cápsulas, los polvos y los granulados. El sistema disperso de sólidos, también llamado como sólidos, se refiere a aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos, conocidas como excipientes. Algunos de los sistemas sólidos comparten excipientes en su fórmula y otros se le adicionan componentes especiales para obtener la liberación y la estabilidad del producto. Se reconocen principalmente los siguientes sistemas sólidos, como los comprimidos, tabletas, cápsulas, píldoras, polvos, tróxicos, granulados y liofilizados. Los comprimidos se fabrican mediante compresión del principio activo, que están en forma de polvo, pueden ranurarse para facilitar la administración de dosis más pequeñas y fabricarse en una cubierta entérica o con liberación retardada. Se dice que los comprimidos destinados a la administración oral se puede clasificar en comprimidos no recubiertos, comprimidos de capas múltiples, comprimidos recubiertos o grajeas, comprimidos con cubiertas gastroresistentes o entérica, comprimidos de liberación controlada, comprimidos efervescentes o comprimidos bucales. Las cápsulas son preparaciones de consistencia sólida formada por un receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contiene una unidad posológica de medicamento. En algunos casos el receptáculo suele ser de gelatina y a veces se añaden sustancias como glicerol o sorbitol para ajustar la consistencia. En ellas encontraremos las cápsulas duras, cápsulas blandas o perlas, cápsulas de cubierta gastroresistente o cápsulas de liberación modificada. Los polvos. El principio activo puede estar disperso o no en un excipiente purulento inerte. Cada dosis se administra previamente la preparación de una solución extemporánea en agua o en otra bebida. Las tabletas son pastillas para desleír en la cavidad bucal. Se diferencian en las píldoras en el tamaño y en los comprimidos por la técnica de elaboración. Sus constituyentes principalmente son las sacarosas, un aglutinante y uno o más principios activos. Las pastillas presentan una consistencia semisólidas y están constituidos primordialmente por los principios activos y goma arábiga con aglutinante. Los liofilizados son preparaciones farmacéuticas que se acondicionan en forma de dosis unitaria y se liofilizan a continuación. Son formas muy porosas, hidrofílicas y fácilmente dispersables en el agua. Podremos decir que la esterilización terminal consiste en la esterilidad. Es el criterio absoluto que rige a cualquier producto inyectable. Esta se consigue al neutralizar los elementos patógenos mediante la exposición de calor. Los procesos de esterilización que se aplican en los medicamentos son los siguientes. El método de elección para la esterilización de un medicamento es la esterilización terminal por calor, húmedo o seco.
En su envase final, la esterilización por calor solo puede ser apropiada para los productos como líquidos no acuosos o polvos secos. Procedimiento de fabricación de formas farmacéuticas sólidas. Estos pequeños comprimidos pueden contener diferentes compuestos químicos que permiten curar desde simples malestares hasta graves enfermedades. Estos contienen todos los componentes que se necesitan para hacer un lote de comprimidos. Aparentemente el contenido de las bolsas es igual. La diferencia es que hay dos tipos de componentes químicos: el principio activo, que es el encargado de la acción farmacológica del medicamento, y los otros son los excipientes, que sirven para la elaboración. En este caso se utiliza una mezcladora. El primer procedimiento es la mezcla en seco, la cual sirve para unificar los primeros componentes. Luego se inicia la humectación. Todo el líquido de este recipiente se inyecta dentro de la mezcladora. El polvo que se encuentra aquí adentro empieza a transformarse en gránulos. Quiere decir que adquiere una consistencia más densa. Para hacer comprimidos necesitamos que la mezcla esté muy seca, y para eso hay que trasladarla a este otro equipo que se llama secadero de lecho fluido. Este enorme secador, una serie de turbinas inyectan aire caliente y seco, que evapora todo el líquido que contiene el granulado. Desde este molino cónico, los granulados pasan por un tamiz con pequeños agujeros. Este proceso hace que todo el granulado quede de un mismo tamaño. El granulado es dosificado dentro de una matriz con una serie de punciones que trabajan presionando fuertemente. Así que quedan formadas las pequeñas piezas compactas que llamamos comprimidos. De un solo contenedor se obtienen entre 200.000 y 300.000 comprimidos.